Redes de datos con MikroTik. Routing. Lo que vamos a ver ahora es el laboratorio de routing. Para eso vamos a tener un esquema de direccionamiento de routers y de direcciones, como muestra la imagen. Vamos a tener un router principal al que denominamos CHR, que tiene 4 interfaces, ¿sí? La Eder1 que va a tener configurado un DHCP cliente que se va a conectar con el cloud. Eder2, Eder3 y Eder4 que tendrán las IP configuradas 192.168.1.100, 200 y 300 respectivamente, que se van a conectar con 3 routers que denominamos R1, R2 y R3, que tendrán 2 interfaces configuradas. Eder1 que tendrá el router 1 cuya Eder1 tiene la IP 192.168.1.1 y el Eder2 la 10.1. El router 2 va a cambiar la red, en vez de ser la 1.1 es la 2.1 y la 20.1, y el Eder 3 la 3.1 y la 30.1. Con este esquema lo que vamos a hacer es ver cómo se van formando las tablas de ruteo y armando las tablas de ruteo, y además vamos a ir viendo el tema de cómo son las rutas conectadas, vamos a agregar rutas estáticas y demás. Bueno, para eso yo ya tengo configurado esto en el laboratorio. En el emulador lo que vamos a hacer es iniciar el emulador. Vamos a inicializar todos los dispositivos. Y por ejemplo vamos a ver la tabla de ruteo del router 1. Vamos a ir, no podemos entrar con Winbox porque no tenemos conexión desde nuestra PC, desde nuestro VMware. Al que tenemos es al Cloud Hosted Router porque es el que adquirió la IP que le está dando el servidor de VMware. Vamos a entrar por consola. Recuerden que el nombre de usuario es admin y sin contraseña. Y vamos a ver la tabla. Primero vamos a ver las direcciones configuradas que tiene. Si ustedes se fijan, como les he dicho, es en la Eder1 tiene 192.168.1.1 y en la Eder2 192.168.10.1. Ahora vamos a ver la tabla de ruteo de este router, y para eso usamos el comando iproute_print. Si ustedes se fijan, acá vemos la tabla de ruteo, vemos que tiene dos rutas. Una es a la red 1.0, a la que se llega por la gateway, la interfaz Eder1. Recuerden que las rutas conectadas se forman por medio de una red y una interfaz que está directamente conectada a esa red. Acá los flags que están en la parte teórica, eso quiere decir que es una ruta activa, dinámica y es una ruta conectada. Esas rutas se agregan automáticamente al router y son las que tienen conexión directa por medio de las interfaces del router. Por consiguiente, la red 192.168.10.0 es la red a la que se puede llegar por la interfaz Eder2. Las rutas conectadas, al estar directamente conectadas, siempre tienen distancia 0. Ahora nos vamos a conectar a nuestro Cloud Hosted Router por Winbox. Y entramos. Vamos a ver la tabla de ruteo del router principal. Vamos acá al sector IP y luego routes. ¿Sí? Entonces eso nos va a abrir la ventana de la tabla de ruteo. Si ustedes se fijan, en nuestro router hay 4 redes configuradas. Tenemos la red que nosotros tenemos a nuestro ISP, la red 192.168.1 en la Eder2, la 2 en la Eder3 y la 3 en la Eder4. Entonces, por consiguiente, nuestra tabla de ruteo tendrá esas cuatro rutas conectadas, que son a las interfaces, las interfaces que están conectadas. Y adicionalmente tiene una ruta por defecto. La ruta por defecto es la ruta
que usa el router para cuando no conoce una ruta, la manda directamente por esa ruta por defecto, y es por ejemplo la que usa para la salida a internet. ¿Por qué tiene esa ruta por defecto? Porque nosotros cuando configuramos el DHCP client dijimos que agregue la ruta por defecto. Entonces en la interfaz Eder1 agregó la ruta por defecto y es por eso que aparece también esa ruta. La ruta por defecto, si ustedes la observan, está por la interfaz Eder1, tiene una instancia de 1, ¿sí? Porque ya se está conectando a otro router. Y fíjense que tiene la particularidad de los flags que dice Dynamic Active Static. Lo que puede parecer una contradicción, en realidad no lo es, porque esa ruta se refiere a que fue asignada dinámicamente, por eso es que es dynamic, pero es estática hasta que el sistema renueve la concesión, y por eso es que tiene la S de static. Entonces es por eso la particularidad del flag que tiene la ruta por defecto, y esto solo ocurre cuando la IP se adquiere por medio de un DHCP server. Lo que vamos a hacer ahora es configurar rutas estáticas para que este router pueda comunicarse con estas rutas, ¿sí? Entonces si ustedes se fijan, vamos a ir a Winbox nuevamente, vamos a hacer un ping desde nuestro router. Recuerden, nosotros estas son las direcciones de nuestro router actualmente: la 1100, la 200, la 300 en la interfaz Eder2, Eder3 y Eder4, y la 44 en este caso es mi dirección que me dio en mi ISP en la Eder1. Si yo quisiese hacer un ping al router 1, yo le digo ping 192.168.1.1 y me responde. Ahora, si yo quiero hacer un ping a la interfaz Eder2 de mi router 1, desde el Cloud Hosting Router no me va a responder, porque en este momento mi router está enviando, como no es una ruta conocida, está enviando ese paquete por medio de la ruta por defecto. Obviamente, al estar enviándolo por la ruta por defecto, no me va a responder, ese paquete se pierde. Entonces lo que hacemos es agregar una ruta estática. Recuerden que siempre la ruta estática nosotros agregamos una red de destino y una gateway que debe ser un IP, no una interfaz, debe ser un IP. Entonces, si nosotros agregamos 192.168.10.0, recuerden, debe ser una red por la gateway. En este caso es la dirección del router con la cual yo me puedo conectar, puedo llegar a esa red, que va a ser la 192.168.10.1. Si yo le voy a aplicar y ahora yo tiro un ping a la 10.1, me va a responder, ¿sí? Obsérvenlo acá. Si ustedes observan la ruta estática, aparece como Active Static. Es una red de destino por medio de una IP. El router agrega además la leyenda Reachable Eder2 que indica la interfaz por medio de la cual esa red es alcanzable. Las rutas estáticas, en este caso por ejemplo, tienen una distancia de 1, porque solo tienes que hacer un salto para llegar a destino. Si ustedes observan en nuestro esquema, la PC está conectada a la 10.1, la PC tiene configurada la IP, o le vamos a configurar la IP 10.2. Vamos a hacerlo. Acá vamos a abrir una consola y vamos a configurar una IP. Yo ya la tengo configurada, en realidad ustedes deberían configurarla. Si ustedes se fijan, es la 192.168.10.2. Si yo tiro un ping, esta está conectada al router 1. Si yo hago un ping a la
192.168.10.1, o sea el router 1 me responde. Ahora, si yo hago un ping a la 1.1, es la interfaz header 1 de mi router 1, también me responde. Y si yo hago un ping a la 1.100, que es la interfaz header 2 de mi Cloud Hoster Router, también me responde. ¿Por qué? Porque mi Cloud Hoster Router sabe cómo llegar a la 10, a la red 10. Ahora, si yo deshabilito esta regla y quiero hacer un ping, igual, un caso similar al que lo hicimos desde el router ahora con una PC a la 1.100, no me va a responder. ¿Por qué? Porque el router no sabe cómo llegar a la red 10 y lo trata de hacer a través de la default gateway. Entonces vamos a configurar las rutas para llegar a la red 20 y la red 30. Entonces acá ponemos la regla para llegar a la ruta 20, que es la 192.168.20.0/24 y a través de la IP 192.168.2.1. Si ustedes se fijan, para llegar a esta red lo hacemos a través de esta IP. Esta red me refiero, obviamente, esto es 20.0, es la red, ¿sí? Entonces volvemos acá a Winbox y damos OK. Vamos a hacer lo mismo con la red 30. .3.1. Entonces ahora nuestro router va a poder llegar, si ustedes se fijan, a las redes 20 y 30. Si ustedes se fijan ahí, las dos redes están respondiendo. Bueno, están respondiendo, entonces quiere decir que tiene conectividad. Lo que hicimos nosotros es agregar en forma estática rutas para llegar a esas redes. Recuerden esto, grábenselo por favor. La forma de la configuración de una ruta estática es la red a la cual nosotros queremos llegar y y la gateway debe ser un IP y no una interfaz. Yo para eso les voy a poner el ejemplo. Fíjense, en este momento yo estoy llegando acá a la red 30. Ahora yo en la ruta estática, en vez de decirle que la gateway va a ser la 192.168.3.1, lo que voy a decir es que debe salir a través de la interfaz header 4. Si ustedes se fijan, ya no puedo llegar a la red 30. ¿Por qué? Porque las rutas estáticas, como les dije recién, deben estar configuradas la gateway como un IP y no como una interfaz. Y con eso ya nos vuelve a responder. Esto es lo que es ruteo estático en MikroTik.